Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó este jueves la renuncia de la ministra Janet Vega, luego de que se conociera de que una de sus asesoras, el 11 de mayo fue esto, no recién, se acaba de saber hoy. Bueno, esta asesora de la ministra Vega, o exministra Vega a esta altura, contactó por teléfono a Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, como usted ya bien sabe, que fue detenido ayer además. Las palabras del mandatario ante estos hechos, dice que estos hechos que hemos conocido, hacen que corresponda, perdón, son palabras textuales del presidente, hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Y esto la convierte, entonces la primera ministra, en salir del gobierno del presidente Boric luego de tomar posesión en marzo. Hay que decir que el llamado, esa fecha 11 de mayo, es relevante tenerla anotada porque es el mismo día, el llamado, donde Héctor Yaitul había hecho de las amenazas más frontales en contra del Estado, en contra de las autoridades, llamado a levantarse las armas, a insurrección, llamado a sabotear, es decir, una persona que estaba desafiando al Estado y sus instituciones. Bueno, ese mismo día lo llaman desde el ministerio. Lo que no sabemos es si es que hubo una conversación después. Sabemos de este intento, que no llegó a hablar Vega con Yaitul, solo la asesora. No sabemos si después hubo un llamado efectivo, eso no está, al menos registrado hasta ahora. No sabemos quién más sabía. No sabemos si sabía, por ejemplo, la ministra del Interior. No sabemos si sabía el presidente de la República. Entendemos que no. Entendemos que no, dado las medidas, pero esto abre una cantidad de interrogantes que hay que plantearlas y hay que ponerlas sobre la mesa y que en los próximos días seguramente se van a ir sabiendo. Pero claro, el día en que un gobierno relativamente recién estrenado, partió en marzo, estamos en agosto, no es mucho, no son 5 meses, cuando se pierde la primera pieza de un gabinete, bueno, es una marca, es un hito, y hoy es uno de ellos. Bueno, con respecto a Héctor Yaitul, también muy noticiosa esta jornada, se realizó la audiencia de formalización en su contra, en la que se determinó la más gravosa de las cautelares, la prisión preventiva por 30 días, que es el periodo en el que se realizará la investigación por los cargos en su contra. También llama la atención lo corto del periodo que se da para la investigación. Es porque el tribunal estima que la Fiscalía ya ha investigado un tiempo lo suficientemente largo, más de 2 años, por lo tanto no requiere tanto tiempo más. Bueno, Yaitul estará recluido por orden del tribunal, pero no en Temuco, no en Arauco, no, en Concepción. Es allí donde se ha determinado, entiendo que es la cárcel del Manzano, donde estará y ya está Héctor Yaitul al menos estos 30 días. Vamos a la mesa de conversación. Hay quienes han hablado de crisis política en el gobierno. Bueno, le vamos a preguntar a la presidenta de uno de los partidos de gobierno, del Frente Amplio, Flavia Torrero, la presidenta no es el Frente, es el Federación Regionalista Verde Social. Muchísimas gracias, Flavia, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Matías. Me hubiera gustado venir a hablar cuestiones más entretenidas, más importantes, pero bueno, estamos acá afirmando. Es un día, claro, entretenido no es. Importante sí, da la impresión que es importante el día que un gobierno tiene que asumir, sacar o aceptar la renuncia de una ministra. Es un temblor, digamos. Alguien habla de crisis en el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? No me parece que haya ambiente de crisis y tampoco me parece que va a ser una crisis que tenga más repercusiones. La ministra Vega, la exministra Vega, es una mujer que se ha caracterizado por ser además de muy eficiente, muy digna además, muy noble. Por lo tanto, ella da un paso al costado para efectivamente no dañar al gobierno. Por lo tanto, se aísla el conflicto y termina ahí. ¿Se aísla realmente? Las preguntas que quedan dando vueltas, que se las hace un ciudadano de a pie, saber si hubo conversaciones reales o solo quedó en ese intento, si sabía otro ministro o el propio presidente
Son preguntas que es bueno que se contesten para ir cerrando justamente las dudas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que se aísle, se termina el problema? Yo creo que se termina de una manera digna, insisto en eso. Janet Vega tiene una conciencia política notable, una mujer además técnicamente muy capaz. Muy capaz, sí, eso está, no se discute. Y bueno, era la encargada, digamos, recordemos que era la persona que había sido encargada para manejar la crisis en la Araucanía, zona del Gualmapu. La propuesta del gobierno inicial era iniciar conversaciones con todos los actores que estuvieran en el territorio para llevar paz y para poder implementar las medidas que el gobierno le ofrece a la comunidad para mejorar la calidad de vida finalmente de la gente que habita los territorios. Recuerda que es una región donde están la mayor cantidad de comunidades pobres en el país, por lo tanto era muy urgente, ella era la persona que parecía más indicada, había este llamado amplio a conversar. Lamentablemente, gente como Yaitul, Lacam no estuvieron dispuestos a conversar y el gobierno naturalmente recoge la oferta de conversación. Déjeme hacerle la pregunta... Y no se puede seguir en ese diálogo. Déjeme hacerle la pregunta cínica, desde el que no es político, para ver qué pasa dentro de un gobierno, ¿no? Y formar parte de una coalición. ¿Qué tiene de grave el llamado de Janet Vega, entonces ministra, aparentemente haciendo sus funciones? Es decir, intentando dialogar con gente de las comunidades o gente del pueblo mapuche. Ella intenta hablar. ¿Qué tiene de grave su juicio? Y entonces, ¿por qué pierde su cargo? A su juicio, ¿cuál? Es que aquí hay varios aspectos que son bien controversiales y que hay que mirar con harta atención. Uno es el tema de la llamada de la asesora de la exministra, que a mí me parece que si estás mandatado a conversar con todos, tratas de hablar con todos, no me parece que haya falla en eso. No tengo claro si es que esa conversación fue informada dentro del gobierno. Me da la impresión que no. Y por eso genera, digamos, este cierre de episodio. Me da la impresión de que la tarea la inició la ministra por sí misma, digamos, dentro de las funciones que se le habían encomendado, que no fue coordinado con el resto del gobierno y cuando se cierra este ciclo, porque Yaitul pone las armas sobre la mesa y no está dispuesto a conversar. ¿Yaitul puso la arma sobre la mesa antes del llamado? Pero fue como coetáneo, fue más o menos en el mismo día. Hubo ahí como una cierta simultaneidad en todas las acciones. Y el gobierno retira esta oferta, como te decía, y bueno, pero imagínate hubiera resultado haber sentado a toda esta gente a dialogar y hubiéramos tenido a una ministra aquí como la heroína y la que haya sido capaz de resolver los temas de la Araucanía, zona del Gualmapu. No resultó porque no colaboraron los invitados a la mesa finalmente. Entonces yo creo que la falla está en probablemente la falta de coordinación al equipo político de información y se cerró rápidamente el episodio porque no avanzó, no fue fructífero. Pero entonces, ¿no tenía la ministra toda la autonomía para hacer los llamados que quisiera hacer? ¿O tenía que cada llamado que hiciera para establecer puentes de diálogo, incluso con Yaitul, tenía que informarlos? Es que yo creo que fue una preparación para una conversación que nunca se dio, finalmente. Entonces, ¿Usted está segura de que nunca se dio? Yo me da la impresión de que hay cuestiones que prefiero no preguntar, pero me da la impresión de que no se produjo esa conversación. Es que Yaitul le dice que le va a cortar, y de hecho es corto con la asesora, es corto el llamado, le dice, hábleme por WhatsApp. Pero voy a ver si le contesto. Por eso, voy a ver si y hábleme por WhatsApp, con sabemos que los llamados por WhatsApp son más difíciles de rastrear, los llamados telefónicos. Pero en ese momento cuando él dice no quiero conversar, no quiero dialogar, quiero hacer las cuestiones a mi pinta, es que probablemente no estuvo demasiado interesado en conversar y se cerró ese diálogo. Por lo tanto, cerrado ese escenario... ¿Y tenía que informarlo la ministra Vega? Yo creo que habría sido oportuno haberlo informado para haber estado más preparado. Son cuestiones delicadas que
sin duda tienen que ser analizadas por equipos más amplios. El PPD tiene, que es el partido de la exministra Vega, tiene una visión bien crítica de lo que pasó. De hecho, se juntaron toda la tarde y vino a hablar recién a las 7:30, un poco antes de las 8 de la noche, a través de un comunicado. Pero el senador Quintana claramente dijo que Janet Vega hizo lo que le pidió el gobierno que hiciera. Yo lo recuerdo perfecto. El gobierno encomendó a la ministra Vega que dialogara. Y ella en ese empeño fue que impulsó esta mesas diversas, intentos. Algunos resultaron, otros no. Un montón de loncos se sentaron a conversar, varios de ellos que son militantes de mi partido. Nosotros tenemos, la Federación Regionalista, una presencia muy importante de militantes en la región. Conocemos bastante lo que pasa. Y lo más doloroso de esta situación es que justo me estaba escribiendo Daniel Sandoval, presidente paritario, que me decía que por causa de esta situación se han paralizado muchos servicios públicos que no pueden ejecutar con seguridad los pavimentos, las APR, la gestión de la CONAVI, del FOSI. Al final es un drama lo que se genera por esta situación y siempre pagan los mismos, siempre pagan los más pobres. ¿Por qué situación? Porque ahora... ¿Por la detención, dice usted? Imagínate una detención a unos días del plebiscito constitucional más importante de la historia del país. Ahí también hay una falta de criterio de algunos organismos del Estado que tú dices, a ver, ¿qué hay además? Porque además hay una filtración que no tiene que ver con el caso. Dijo el fiscal que no tenía ni una importancia la conversación que había tenido o el intento de conversación que había tenido esta asesora. ¿Usted ve que hay descriterio de parte del Ministerio Público de solicitar la detención? Eso lo entiendo, ¿no? Sí. Así es. Me hago cargo de mis dichos porque soy testigo de cómo algunos fiscales en el país han intervenido claramente para alterar resultados de las elecciones. ¿Este es un caso? A mí me parece sospechoso, a lo menos, el criterio que usan para justo una semana y media colocar el tema de la plurinacionalidad en discusión, que es uno de los temas que más alarma a la población en torno a la discusión constitucional. Una semana después, haber apresado a Yaitul no tiene ninguna importancia, no cambian nada las cosas. ¿Por qué? Porque Yaitul es un adversario político nuestro. Nosotros queremos avanzar en paz, queremos con reglas institucionales, a través de las herramientas efectivamente del diálogo, de la institucionalidad. ¿El gobierno sabía? Y eso se quiebra. Yo creo que ¿El gobierno sabía de la detención? No, yo creo que no. Estábamos en una reunión de muy buen tono, por cierto, donde concurrieron todos los partidos políticos a preparar el plebiscito, el día del plebiscito, y en ese momento nos enteramos todos y no quiero ser infidente, pero me da la impresión de que todo esto también pasó en ese momento. ¿Estaba la ministra Siches en esa reunión? Estaba con nosotros, ya la estaba encabezando. Entiendo que ella no sabía. O sea, yo supongo que tiene que haber habido un episodio previo Flavia, antes de enterarnos nosotros. Usted dice que sospecha de que puede ser una intervención del Ministerio Público en la elección del próximo domingo. Al menos un descriterio, al menos ¿Cuándo que manda el criterio político? ¿Con qué tiempo de antelación pueden actuar y solicitar detenciones cuando tienen las pruebas a su haber? Algunos días de la elección. Mira, es que había una doctrina dentro del Ministerio Público que se rompió, que era no alterar los eventos electorales, ¿ya? Tratar de no intervenir en las elecciones, anunciando formalizaciones, causas, cuestiones de carácter investigativa, porque finalmente, recordemos, que el Ministerio Público no es el sistema judicial, no, pues, es un servicio público y una formalización es un derecho del imputado para fijarle plazos al Ministerio Público para que muestre sus cartas y sus pruebas. Por lo tanto, hubiera sido perfectamente factible que en una semana y media más, cuando hubiéramos terminado, este es el principal evento democrático, el que nos va a permitir darnos normas nuevas. ¿Usted siente que esto mueve la aguja en contra de su opción? Sí, yo creo que esto va a afectar, va a depender también de cómo el gobierno maneje este Y la política, por último, para terminar, Flavia,
¿Acaso aquello que sugiere usted de que no es bueno, no es criterioso hacerlo a 10 días de un plebiscito o de una elección el día de mañana, para entenderlo, no es acaso poner en riesgo la autonomía de las instituciones como el Ministerio Público o la separación de poderes cuando es el Poder Judicial? Porque recordemos que es el tribunal el que autoriza la detención. El juez de garantía. Un juez. Un juez de garantía. Nosotros, un juez es miembro del Poder Judicial, de otro poder del Estado. El poder en el que confiamos son los jueces y confiamos en los jueces de garantía. Confiamos en los tribunales de justicia. Ahí a mí me parece que no hay observación posible, porque además respetamos el Poder Judicial. ¿Esta detención fue con autorización del tribunal? Pero ellos buscan plazos, manejan... Mira, nosotros estamos hablando de una organización... A su juicio, el error de criterio fue del Ministerio Público y de los tribunales de justicia y del Poder Judicial. No, yo advierto en el Ministerio Público un descriterio, un ministerio que además tiene un director nacional que está a punto de irse con el síndrome del pato cojo ya hace un par de meses, que tiene dividido a los fiscales, que cada uno se manda solo, que no tienen controles internos ni externos. Por lo tanto, yo ahí revisaría los criterios con los que se toman las decisiones al interior de esa organización. Insisto, la decisión no es solo del Ministerio Público, de la Fiscalía. Pasa por una autorización del Tribunal de Garantía que forma parte del Poder Judicial. Entonces su crítica es o a los dos o a ninguno. ¿Pero por qué usted dice que el Ministerio Público es descriteriado? Yo he visto cómo manejan los plazos. ¿Y cómo lo manejó el Ministerio Público? He visto cómo manejan, he sido tristemente testigo de cómo se manejan las cuestiones al interior, cómo se buscan los plazos. ¿En los tribunales de garantía? No, en el Ministerio Público, cómo se presiona también a los... Yo confío en los jueces de garantía, no tengo duda ahí. Si el problema es que tenemos un organismo autónomo efectivamente, sin controles internos y sin controles externos que filtran habitualmente y perjudican. Imagínate, ahora nos provoca al gobierno la caída de una ministra de Estado, de una extraordinaria ministra de Estado por la filtración de uno de estos organismos. Entonces, veamos qué responsabilidades hay y creo que tenemos que ir profundamente. Según el presidente Boric, la responsabilidad es de la ministra Vega. La responsabilidad política, esto de no compartir esta información probablemente. Pero la responsabilidad de hacer caer a una semana y media de un plebiscito del más importante de la historia del país, donde además tenemos que cuidar el clima político para el día después, salir fortalecidos como país, como Estado, a mí me parece complejo y me parece muy controvertido. Flavia Torreal, la presidenta del FRDS, los regionalistas Federación verdes. Regionalista Verde Los regionalistas Social. verdes. Muchísimas gracias por estar aquí, Flavia. Un gusto. Un agrado para mí también, gracias. Matías. Chao. Hacemos una pausa. Volvemos. Espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Es un día de análisis. Ya estuvimos con Flavia Torrealba, que es de Frente Amplio, analizando lo que ha ocurrido este día tan tremendamente noticioso. Y nos acompaña otro analista, Gonzalo Miller, que es bastante habitué con nosotros. Él es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Un honor, Matías, estar acá en Vía Pública. No, y un día de análisis político que es muy interesante darle mirada de amplitud, reflexión, porque tú en alguna entrevista, en algún artículo en el día que leí hacia el paso hablabas de una crisis política, ¿no? Claro, que curiosamente nace de una buena noticia, ¿no? Yo creo que para muchos chilenos ayer fue una buena noticia la detención de Héctor Yaitul. Una buena noticia en términos por lo que reflejaba, ¿no? Se sacaba con la impunidad, el Ministerio Público toma una decisión, lo apoya la justicia porque es un juez el que valida esa investigación. Además, como hemos sabido ya con los detalles de los propios fiscales, ¿no? Tanto el fiscal Garrido como el fiscal regional Paredes, es una investigación larga, seria, que aprende además durante 2 años, aprende de errores anteriores y logra que le den el pase para lograr la detención de Héctor Yaitul. Buena noticia que se celebró ayer,
pero que tuvo un efecto boomerang, ¿no? De desatar una crisis política producto de que en algún minuto este gobierno tuvo un acercamiento, en mi opinión equivocado, pero trató de realizar un acercamiento a movimientos como la CAM y especialmente a la figura de Héctor Yaitul. Tratar de entender, le hice la misma pregunta a Flavia, y porque alguien me la hizo hoy día en el día. Bueno, ¿qué tiene de malo que una ministra que está a cargo de establecer los diálogos hable con el líder de una organización que sabemos sus características? ¿Acaso no es, lo hago la pregunta no necesariamente que es lo que yo crea, pero ¿acaso no es su labor? Porque el PPD dijo en la tarde, bueno, estaba haciendo el trabajo que le encargó el gobierno. ¿Dónde está el cortocircuito que termina sacándola del gabinete? Si es que ella estaba siguiendo un mandato presidencial o estaba coordinada con el equipo político de La Moneda, no se entiende su salida, ¿no? Pero si se produce la salida, parece que ella fue bastante más allá de lo prudente o incluso termina implicando al gobierno de una manera en una causa judicial de máxima gravedad, en la que además ayer el gobierno dio la sensación de la que quería hacerse parte, ¿no? Como un éxito. Mostró satisfacción. Claro, mostró satisfacción. El tono que usa la ministra del Interior en su intervención, un par de horas después de conocido el hecho, es como casi como algo que había logrado, en parte también una decisión del gobierno, ¿no? Hay que reconocer una cosa, el tono con el que se venía refiriendo a Héctor Yaitul el gobierno en los últimos días era muy distinto al cual se había referido al inicio de su gobierno o durante los meses de abril y mayo. ¿Por qué nombro mayo? Porque es en mayo cuando se produce esta llamada. El 11 de mayo. Entonces, el como mismo muchas día. veces más día, la política es timing, ¿no? La política es tiempo-distancia. Y claro, quizá la ministra Janet Vega quedó atrapada en que empezó una conversación con una persona que estaba implicada, que se había transformado en un adversario primero político del gobierno, y finalmente con sus declaraciones se había transformado en algo más que un adversario político. Claro, en un finalmente era alguien que estaba amenazador. declarándole la guerra al Estado de Chile y que estaba reivindicando acciones de violencia y acciones de terrorismo en la macrozona sur, de manera, incluso ya en las últimas declaraciones, en un verdadero toreo, ¿no es cierto?, al gobierno, él confiesa su participación en el robo de madera abiertamente. Entonces yo creo que eso y una larga y seria y profesional investigación del Ministerio Público es lo que termina provocando la detención de Héctor Yaitul, que sorprende al gobierno, pero también lo sorprende en este giro, ¿no? Lo sorprende en este giro de considerarlo un líder social en marzo a considerarlo ya un delincuente, alguien que la justicia tenía que hacerse cargo de su situación. Y además una persona a la cual no solo se le imputan hoy día delitos más comunes, si se quiere, como hurto, sino que ya delitos de carácter de seguridad del Estado. Entonces ya una gravedad que solamente, entiendo, puede invocarlo el gobierno, el Poder Ejecutivo. O sea, eso no cualquier persona puede querellarse por ley de seguridad del Estado contra otro, es el gobierno. Bueno, ahora, para tratar de entender las lógicas políticas, entonces a tu juicio podría ser que Janet Vega, el error que habría cometido, si es que lo hizo ella sola, vamos a suponer que lo hizo en el momento en que Yaitul estaba disparando muy fuerte contra el gobierno, o sea, el timing, o a lo mejor el problema es que se supo y hay cosas que cuando se sabe alguien tiene que pagar los platos rotos. Bueno, tiene un poco de las dos componentes, ¿ah? Le tocó a ella asumir los riesgos y a ella quedar en descampado una vez que se sabe, ¿no? En el peor momento posible, porque ella con Héctor Yaitul transformado para la opinión pública en una persona que estaba siendo procesada por la justicia por graves crímenes, no solamente contra la propiedad, como el robo de madera y otros, sino también crímenes contra la autoridad y un desafío abierto contra el Estado y la seguridad interior del Estado. Es en ese cambio que se sabe, ¿no?, de estas conversaciones delegadas, ¿no?, y de nuevo, se sabe de esas conversaciones, pero lo que quedan son más preguntas todavía, ¿no? Todavía no hemos escuchado a la propia ministra referirse al contenido de esas conversaciones. Yo recuerdo una entrevista de la propia ministra Vega donde ella habla de presos políticos mapuches, sí, claro, habla de Gualmapu, y cuando uno mira el timing de esas entrevistas es o simultáneo o posteriores a esta conversación o inicio de su supuesta conversación. ¿Ah? Porque lo que sabemos es que hubo un acercamiento, no sabemos si se concretaron las conversaciones, qué diálogos sostuvieron, se llegaron a reunir. Recordemos que la ministra Vega también tenía a cargo el inicio de un diálogo abierto con todas las comunidades. Claro, que haya preferido no se conoce diálogo con otros. Entonces, el único diálogo conocido es con Héctor Yaitul, que está hoy día puesto en cuestión por la justicia debido a la violencia y a los crímenes que cometió. Hasta donde entiendo,
el gobierno del presidente Piñera también estableció conversaciones con Héctor Yaitul. Incluso entiendo que el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se reunió con Héctor Yaitul. ¿Tienes tu información de eso y en qué marco fue? No, yo sé que me parece que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se produjo un acercamiento con múltiples grupos y entre ellos también uno que consideraba Héctor Yaitul. En ese momento, todo esto de nuevo da en respecto de la gravedad de las situaciones y de las tipo de declaraciones y de la actitud también que se tienen, ¿no? Yo creo que la actitud que finalmente toma Héctor Yaitul respecto de este gobierno y respecto del Estado de Chile, no solo de este gobierno, ¿no? Recordemos que las palabras del propio Héctor Yaitul, él dice que hay un continuo entre el presidente Boric, el presidente Piñera y la presidenta Bachelet y no ve ninguna diferencia. Y los agrede de manera muy dura, sí. ¿no? Y eso también lo que refleja que el gobierno fue cambiando su tono con respecto de él. Pero, de nuevo, muchas preguntas abiertas. La resistencia que notábamos en el gobierno mucho de no querellarse contra Héctor Yaitul, de no ampliar las querellas por seguridad interior del Estado, de no invocarlas, hoy día dice, había una conversación, como no sabemos qué tan profunda era, tampoco vemos si esa conversación influyó o no en estas decisiones tomadas por la administración del presidente Gabriel. O sea, tú estás pensando que eventualmente habría que ver si hay correlación con Yo esta creo que insistencia. el principal interesado en establecer qué se conversó, cuánto se conversó y dónde es el propio gobierno. Porque toda esta especulación o estas dudas que se van cultivando, no olvidemos, el gobierno reacciona frente a una crisis política importante. Lo hace con la renuncia de una ministra, lo que es muy dolorosa, no solamente por lo que significa como equipo, por el mandato que estaba cumpliendo, sino también porque estamos, recordémoslo, a 10 días del plebiscito constitucional. Entonces, que no quería que esto tuviera impacto en eso. Si esa lógica es esa, tratar de minimizar los costos, bajar el impacto que esto pudiera tener en el resultado del plebiscito, yo creo que el principal interesado en transparentar todo rápidamente es el propio gobierno. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo ves tú de cara? Quedan ya 9 días, descontando que está terminando, 9 días para el plebiscito. ¿Cómo puede afectar, pueden, plural, afectar los hechos de ayer y de hoy? Es decir, de la detención de Yaitul y de la salida de la ministra Vega a las opciones apruebo y rechazo. Yo creo que podría llegar a tener un impacto, pero lo que hemos aprendido entre ayer y hoy día, Matías, es que las cosas cambian. Se produce un efecto boomerang. Lo que ayer el gobierno trataba de capitalizar se le transformó en una crisis política que le hizo daño al propio gobierno. Todas las encuestas te dicen que la evaluación del gobierno está amarrada, ¿no? Producto de, obviamente, la vocería que ha hecho el propio presidente y los ministros respecto a la opción del apruebo. Entonces, que hay un vínculo ahí. ¿Qué tanto la puede impactar? Eso queda ya más, lo vamos a conocer finalmente en la elección. Pero lo más relevante es que esto no es una crisis que haya terminado hoy día. Porque quedan dos elementos. Uno, conocer las declaraciones de la propia ministra Vega. Y dos, todavía no habla Héctor Yaitul, que también va a hablar. Recordemos, una conversación uno la puede conocer por una o por la otra parte. ¿No? Entonces, el propio gobierno, yo creo que, por eso no una recomendación, pero sí, cuando uno mira en términos de comunicación, los expertos en comunicación dicen, cuando usted enfrenta una crisis, trate de transparentar su situación rápidamente para que no haya eventos nuevos, no haya nueva información que lo vuelva a complicar. O sea, si el gobierno quiere salir de esta crisis, lo que tiene que hacer es transparentar qué conversaciones tuvo, qué ministros supieron de esas conversaciones, porque también lo que resultaría extraño, o quizás sí justificaría la renuncia a la ministra, es que ella no le haya contado a nadie, ¿no? Resulta raro que una ministra de Desarrollo Social, que no es parte del comité político, en otros gobiernos los ministros de Desarrollo Social eran parte. En este se decidió que no lo fuera. ¿Cómo conversa? ¿Con quién conversaba en el equipo político? ¿Quién le daba el vamos a este tipo de conversaciones? ¿O ella sentía que tenía un mandato suficiente para no pedirle permiso a nadie? Insisto, el PPD, que es parte del gobierno, eso también hay que evaluarlo como diría un médico, cómo evoluciona la situación en la relación del PPD con el gobierno, porque el PPD ha dicho en horas de la tarde que al final era parte de las tareas que estaba cumpliendo, y las tareas como ministro son las que le encarga el gobierno. Jaime Quintana, que tiene más independencia y es un senador, dice que estaba cumpliendo lo que el gobierno le había encargado hacer. Sí. ¿Puede haber un quiebre? Yo creo que tiene un punto el PPD. Primero porque está resentido. Es la única ministra PPD y terminó fuera del gobierno.
además con un costo político no solo para el PPD, sino que para el propio gobierno. Pero resulta que ese mandato de diálogo, lo escuchamos todo porque fue público, no creo que haya incluido en ningún caso el acercamiento a grupos violentistas o a grupos que estaban siendo perseguidos por la justicia, ¿no? No escuché esa parte del mandato. No es lo mismo que yo te pida, oye, inicia una serie de diálogos, pero yo tendré que ver a quiénes priorizo, con quiénes me junto, o si me voy a juntar con alguien que puede ser políticamente complejo o que me puede exponer, tendré que pedirle permiso a alguien. No creo que una ministra lo haga por motu propio, ¿no? Ahora, hay que decir que Yaitul no estaba prófugo, no estaba siendo solicitado por la justicia en ese momento, ¿eh? ¿Estaba siendo investigado? Investigado, sí. pero eso no tendremos por qué saberlo. Si es que la Fiscalía o el Ministerio Público está haciendo una investigación. Tenía múltiples querellas en su contra. No había ningún requerimiento. No había ningún requerimiento respecto de su captura, ¿no? Claro. Ese se produjo ayer. Pero lo que sí era notorio era que estaba vinculado y además sus declaraciones, para muchos había discusión de que sus declaraciones, sobre todo las últimas dos, constituían en sí mismas delitos respecto a la seguridad interior del Estado. Seguridad interior del Estado que está siendo incluida por la Fiscalía como parte de los delitos cometidos. Bueno, por algo este gobierno decidió ampliar la querella en ese modo. ¿Cómo estás viendo tú, dejando punto aparte, cómo estás viendo tú las opciones no con encuesta porque no se puede, del rechazo y apruebo? ¿Cómo es el feeling? ¿Cómo has visto tú la evolución a 9 días de esas dos opciones? Yo creo que ya ambas campañas han delineado su estrategia con bastante claridad frente a la ciudadanía y en eso han entregado a través de la franja televisiva, de los distintos medios, todos los debates, ¿no? Yo creo que esta debe ser una de las elecciones donde los medios de comunicación le han abierto más espacio a la conversación política, ¿ah? No solamente en los formatos tradicionales, sino que en programas especiales. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos debatiendo una nueva constitución o el borrador de una nueva constitución, hay mucho detalle, mucho que explicar, mucho contenido y también posiciones distintas respecto del mismo artículo, ¿no? Varias veces hemos visto en un programa donde se cita un artículo y tenemos una posición A y una posición Z, ¿no? Enfrentadas totalmente. Eso se reprodució obviamente en la campaña, así lo hemos visto en las franjas televisivas y todo. Yo creo que también esta es una de las campañas más largas del último tiempo. Hace mucho rato que no teníamos una campaña tan larga como esta. Porque esta no es una campaña que haya partido hace 30, ni hace 60 días, ¿no? Partió la discusión y la información a través de los medios y todo, ya desde el inicio de la propia convención, ¿no? Casi un año, más de un año. Entonces, cuando tú tomas una decisión y tienes mucha información, cuesta mucho cambiar de opinión. Cuando mirábamos los distintos sondeos, coinciden en varias cosas, pero una de las que coinciden, que para mí es relevante, es que casi el 90% de quienes quieren aprobar este nuevo texto están convencidos de hacerlo. Y quienes quieren rechazarlo, también la cobertura, es decir, su decisión la consideran como una decisión tomada y definitiva, más del 90%. O sea, el margen que quedó en el tramo final de la campaña, quizá inéditamente, es muy, muy escaso. ¿Cambia en algo el escenario político del 5 si es que los resultados son, primero lo más obvio, gane apruebo o rechazo? En lo político sabemos que lo formal sí, porque se gana el apruebo entre región una nueva constitución, pero en lo político y sobre todo en el gobierno, las conformaciones de equipo. Y después subyace esa pregunta que si es apretado o es muy amplio el margen. Por ejemplo, si gana el rechazo, que es lo que decían las últimas encuestas. Yo creo que si gana el apruebo es la decisión del presidente de retrasar el cambio de gabinete de manera general, ¿no? Tiene que ver con eso. Si gana el apruebo, tiene la opción de consolidar un equipo y hacer un cambio y un ajuste menor, más pequeño. Ese va a ser un efecto político del resultado, ¿no? No tiene que ver necesariamente con la nueva constitución, sino que va a ser un ajuste porque yo creo que él también tiene ya un diagnóstico de que hay ministros que no dieron el ancho, ministros que no lograron instalarse, a veces por temas de gestión o por temas de opinión pública. Pero si gana el rechazo, yo creo que la manera en que se involucró el gobierno va a requerir de un cambio de gabinete distinto, donde lo más probable es que se vaya la mitad del comité político y se vaya una gran cantidad de ministros sectoriales también. Ya sea porque van a tener que entrar nuevas fuerzas a darle gobernabilidad y sostén al gobierno, o porque también se va a requerir un reequilibrio, ¿no? En estas dos almas o en estas dos coaliciones. No es casualidad que la persona que más se nombra como posible ministra del Interior en un eventual cambio de gabinete es Carolina Toá, que es
una fiel representante de lo que fue la concertación, ¿no? De hecho, es una ministra vinculada al PPD, yo entiendo que todavía es militante de ese partido. Y que ella entraría a Interior, es decir, entraría como jefa política del gobierno, sería un cambio muy sustantivo. Hace un tiempo atrás dije, era como el gabinete de los amigos, le daría paso a un gabinete ya más político propiamente tal, con un equilibrio distinto. Entonces, el efecto político de un triunfo del apruebo o de un triunfo del rechazo también es muy, muy distinto. El nivel de gobernabilidad que toma el gobierno producto de una victoria al apruebo, obviamente que es muchísimo mayor, va a tener mayor capacidad de reforma, mayor capacidad de impulsar, porque lo hace como todo equipo que gana, ¿no? Que sale hacia adelante. Pero si tiene una derrota, yo creo que esa derrota va a afectar también su gobernabilidad y va a requerir de una lógica muy distinta a la cual se instaló en los primeros 6 meses. Y de tu propia coalición, en el evento de que gane el rechazo, esa noche va a haber también espacios para quién es el padre de la criatura, si es que gana el rechazo. Y ahí hay líderes que han estado disciplinadamente en silencio, algunos que tienen aspiraciones más de futuro, otros que probablemente ya no. ¿Cómo ves esa noche, si es que gana el rechazo, a la oposición o a la derecha? Mira, muchas veces más importante que entender por qué se pierde es entender por qué se gana. Es mucho más difícil entender por qué se gana, porque requiere de una humildad tremenda. Primero, hay mucha gente que si es que llega a ganar el rechazo, va a estar de acuerdo en que este texto no era el texto que querían para Chile. Hasta ahí. Cualquier otro cálculo es un cálculo que ya empieza a sobregirarse. En lo único que están de acuerdo, va a estar de acuerdo, creo yo, esa mayoría que muestran las encuestas o que han ido mostrando o que se puede consolidar el 4 de septiembre, es que no quieren este texto. Pero también tiene un efecto político. Se forma una mayoría al frente del gobierno distinta al gobierno. A 6 meses de instalar un si gana el rechazo, ¿es una mayoría frente al gobierno? Porque ¿cuál es el hay desafío? un grupo de centro-izquierda que está votando lo mismo que la derecha, pero que no son parte de la derecha y no está en contra del gobierno. Es frente a un texto. Por eso partí diciendo, lo requiere esa humildad de reconocer de que lo único que tienen en común todas las figuras y la gran mayoría de chilenos que está por el rechazo, lo que tienen en común es que no les gusta el texto propuesto. Solo eso. Y también rechazan profundamente a la Convención Constitucional y sus resultados. Son esos dos elementos. Pero hacia el futuro, obviamente, se da una coyuntura, se da una oportunidad. Se formó una mayoría aquí y decirle, bueno, ¿existe posibilidad de proyectar esa mayoría hacia otros desafíos? Como por ejemplo, la gran mayoría de los partidos políticos ya han dicho que están por un nuevo proceso. En el caso que gane el rechazo, iniciar un nuevo proceso. ¿Esta mayoría del rechazo es capaz de consolidarse en un fenómeno que vaya y permita tener una nueva constitución? Si logra ese desafío, que es tremendo hoy día, ¿no? Porque vendríamos saliendo de un fracaso y logramos ese desafío de tener una nueva constitución a propósito de un nuevo y exitoso proceso constituyente, obviamente que se empieza a consolidar. Las amistades políticas se forman en el hacer. Y en la medida que tenemos a personas que piensan muy distinto, que tienen pasado muy distinto, pero que empiezan a forjar un destino hacia adelante común. La concertación fue eso. Pues. Está abierto eso. La concertación partió en los 80, los albores, y nada. Con personas que habían estado muy enfrentados. Menos de 10 años antes habían estado en las veredas opuestas en el golpe de Estado, y justamente el ser oposición a una dictadura hizo que tuvieran una sociedad de muy largo aliento y de muy exitosa como la concertación, socialistas y demócratas cristianos, por ejemplo. Así es, pero todo eso es especulación hasta el 4 claro, de septiembre, claro. en que sepamos de verdad quién va a ganar y como dices tú muy bien, la distancia de los resultados también marca cómo se sientan a la mesa al otro día gobierno, oposición y esta nueva mayoría si es que gana el rechazo. Gonzalo Miguel, como siempre, un gusto tenerte aquí. No, que vaya muy gracias bien. a ti. Pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en vía pública, revisamos nuestro portal de noticias24horas.cl que en este momento destaca la siguiente información. Al fin una buena noticia. Las carnes no subirán para este 18. Es una predicción de baja en la demanda mundial de carne, fíjese usted, claro, 18 no hay en todas partes. Aquí son los anticuchos en la fonda. Detalles 24horas.cl. Pausa, espérenos un segundo y ya volvemos. Estamos de vuelta en vía pública. Revisamos de inmediato el tiempo. En este momento, el termómetro de la región metropolitana
indica que hay 8 grados con 5 décimas y que el cielo está despejado. Para mañana viernes y sábado deberíamos esperar los siguientes pronósticos. Mañana 20 grados de máxima probable, cielo parcial. Y para el sábado estará despejado con 22 grados de máxima probable. Otras dos regiones del país. Tenemos Chañaral en la región de Atacama, tendrá cielo cubierto y 14 grados de máxima probable. En tanto en Cochamó, en el sur, en la región de los lagos, habrá lluvia con 9 grados de máxima probable. Hoy está de cumpleaños este